Hola, aquí traigo una breve definición de los mapas de Karnaugh. ¿Qué son los mapas de Karnaugh? Bueno, los mapas de Karnaugh, o también conocidos como tabla de Karnaugh, es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas en forma canónica. A partir de estas tablas de Karnaugh se puede obtener una forma canónica mínima con el mínimo número de términos y se puede hacer como una simplificación de la tabla de verdad, a partir de la tabla de verdad. La tabla de Karnaugh consiste en una representación bidimensional de la función que se quiere simplificar. Si la función viene expresada como una tabla de verdad, entonces la tabla de Karnaugh puede verse como una forma alternativa de representación. Puesto que la tabla de verdad de tiene una función de n variables y posee 2n filas, la tabla de Karnaugh también debe poseer 2n celdas, y la construcción de la tabla de Karnaugh pasa por codificar cada celda en código binario reflejado de la tabla de verdad. Entonces, eh, en la parte de simplificación de una tabla de Karnaugh, pues, en primer lugar se agrupan las celdas con valor a 1 y se tienen en cuenta unas reglas. ¿Qué son estas reglas? Bueno, estas reglas consisten en que un grupo de variables está conformado por celdas con valor a 1, como se puede apreciar acá. El número de celdas con valor a 1 dentro de un grupo debe ser potencia de 1, 2, 4, 8 y 16. A efectos de la formación del grupo se debe considerar la tabla como toroidal, pues los extremos de la tabla son adyacentes. El extremo derecho es adyacente al izquierdo y el inferior al superior. O sea, es como una hoja de papel que se dobla y se tocan los superiores y los inferiores. Todas las celdas con valor a 1 pueden pertenecer al menos a un grupo. Por ejemplo, estas celdas pueden pertenecer solamente a este grupo rojo o solamente a este grupo azul. O una celda con valor a 1 puede pertenecer a grupos distintos, como por ejemplo, como se ve aquí, que este 1 pertenece a este grupo y también a este grupo de acá. Lo que más se recomienda en una simplificación de tabla de Karnaugh es que el número de grupos tiene que ser mínimo, o sea, mientras menos sea agrupado, pues mejor. Cuanto mayor sea el tamaño del grupo, mayor será la simplificación, tanto el número de términos como el número de literales por cada término. Entonces, mientras más unos se cojan de la tabla, mejor queda la simplificación. Y no es necesario que todos los grupos tengan el mismo tamaño, o sea, pueden haber grupos distintos de diferente tamaño, no tiene que ser siempre lo mismo. Ahora vamos con los minitérminos y los maxitérminos. Los minitérminos, como se puede apreciar acá, los minitérminos son la suma de productos, donde un producto es decir, la suma de multiplicación de diferentes variables. O sea, por ejemplo, los minitérminos vienen en multiplicación y estas multiplicaciones se suman, a diferencia de los maxitérminos, que estos son sumas que se multiplican. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una tabla de verdad donde A y B son las entradas y X es la salida, tenemos que hacer la suma de productos de todas las salidas que sean 1. Esto es para el caso de minitérminos. Y hacemos la negación de los ceros. A diferencia de los maxitérminos, que son el producto de sumas de las salidas que son 0, y a diferencia de los minitérminos,
se niegan los unos. Entonces, por aquí podemos ver un ejemplo. Un ejemplo sería que los mini términos es la suma de las multiplicaciones de las variables que son 1. Entonces serían estas variables que están aquí de salida. Y entonces escribimos los términos dos veces porque dos veces se muestran acá. Por ejemplo, de esta forma: A, B y A. Entonces, ¿esto qué quiere decir la parte de mini términos? Que hacemos un producto de las entradas y las salidas. Esto significa que sería pues, la suma de productos. Pero ¿qué quiere decir también? Que se niegan los ceros. Entonces, aquí tenemos una A. Aquí en la A tenemos un 1, perdón, pero en la B tenemos un 0. ¿Qué significa esto? Que la ecuación booleana de esta parte, de la primera parte, nos quedaría con la B denegada. Esto es para la primera salida, que es de la primera variable de 1. ¿Qué viene la otra? La otra tiene un 1, pero también tiene otro 1. O sea que aquí no se negaría nada. Y esta sería la expresión booleana de esta tabla para los mini términos. ¿Qué pasa en la parte de los más términos? Los más términos volvemos a hacer la escritura, pero en este caso sería una suma, a diferencia de los mini términos, y la reescribimos de nuevo porque son dos veces. Pero ¿qué pasa aquí? Que nos dice que los más términos son productos de una suma donde la variable de salida sea 0. Entonces al igual que los mini términos podemos encontrar una función booleana de esta tabla, pero tomando en cuenta que los valores de salida son ceros, muy a lo contrario de los mini términos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos dice que son productos de suma? Entonces, que esto se multiplica y lo acomodamos con un paréntesis. Y ahora vemos acá que A es 0 y B es 0. Entonces aquí en esta parte no se niega nada. Pero en la otra salida A es 0, pero B es 1. ¿Y qué dice la parte de los más términos? Que se niegan los 1, a diferencia de los mini términos. Entonces esta expresión booleana quedaría de esta forma. Estas dos expresiones son muy diferentes, a pesar de que vienen de la misma tabla de verdad, pero son por los mini términos y los más términos. Así es como se expresarían estas dos funciones. Gracias.